Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Habitantes de la frontera piden que el paso por la línea limítrofe sea abierto de una vez por todas. Hoy es 3 de junio, son las 6:31 de la mañana, hora local de Venezuela. Este miércoles el gobierno colombiano decidió abrir el paso fronterizo, una medida que se tomó luego de innumerables peticiones de los gremios y fuerzas vivas en el área limítrofe, dice la nota que firma la periodista Yamile Jiménez. Colombia estableció horarios de entrada y salida del país y puso en marcha un sistema de pico y cédula que establece que los días pares solo podrán los terminales de cédulas pares y los días impares quienes tengan documentos de identidad que terminen en números impares. Este miércoles pudieron pasar por los puentes internacionales Simón Bolívar, Unión y Francisco de Paula Santander por el estado Táchira, solo quienes tenían consultas médicas en Cúcuta o justificativos de salud, pues la Guardia Nacional no permitió el tránsito de otras personas. Muchos ciudadanos que venían de Colombia y pretendieron cruzar a Venezuela por las estructuras fueron devueltos por las autoridades. Incluso antes de llegar a la aduana de San Antonio, en la avenida Venezuela, se colocó una gran estructura y vehículos militares bloquearon el acceso. El llamado que hacemos nosotros al régimen de Caracas es que restablezca nuevamente la legalidad y abra los puentes internacionales para que pueda fluir el comercio internacional, expresó José Rosso, expresidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira. Destacó que desde que se cerró de manera arbitraria la frontera en el año 2015, imagínense ustedes, ya lleva 6 años cerrada la frontera con Colombia. Después nosotros decimos que bueno, que los países que cierran sus fronteras, que trancan, que son autoritarios. Venezuela lleva 6 años con la frontera con Colombia cerrada. Por si no les parece suficientemente autoritario el régimen de Nicolás Maduro. Destacó José Rosso que desde que se cerró de manera arbitraria la frontera en el año 2015, se han cerrado empresas y las pérdidas económicas son incalculables. Urge un acuerdo que genere la pronta apertura de la frontera ante esta emergencia que vive el Táchira y Venezuela, añadió Joel Rangel, habitante de San Antonio del Táchira. Dijo que el cierre que mantiene Venezuela viola los derechos de miles de niños que estudian del lado colombiano y de la cantidad de personas que van en busca de salud ante la precariedad de nuestro sistema. Denunció que los uniformados de la Guardia Nacional no le permitieron el paso a personas que llevaban récipes médicos. Nosotros vivimos del comercio y aquí en San Antonio del Táchira ha decaído en 99%. Necesitamos abrir la frontera, indicó Elkin León, comerciante de San Antonio del Táchira. Ante todo esto, ¿cómo decirlo? Otra bomba que le estalla al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que una de las cosas que pone de peor humor al régimen de Nicolás Maduro es cuando Colombia hace cosas que demuestran que es un país mucho más democrático que Venezuela. Cuando hace este tipo de cosas realmente, el régimen de Maduro suele perder las perspectivas. Y justamente por eso es que ayer mismo la administración Maduro rechaza apertura unilateral, como si eso tuvieran que consultarlo a ellos con alguien, del paso fronterizo con Colombia. La Cancillería publicó un comunicado reprochando la medida, a la que calificó de intempestiva y unilateral. Por lo tanto, la institución aseguró que eventualmente se podrían abrir los pasos fronterizos, pero bajo una coordinación entre Bogotá y Caracas, es decir, lo hacen como yo quiero o no se hace, y que sufra el que tenga que sufrir, porque lo que sufra la gente creo que les interesa bastante poco, y al final del programa vamos a estar hablando sobre eso. A propósito de Boni Cepeda y de lo que cobró por venir a cantarle cumpleaños a Nicolás Maduro. Al considerar que una decisión unilateral no abre fronteras, la República Bolivariana de Venezuela le hace un nuevo llamado a las autoridades colombianas para avanzar en la coordinación bilateral de las medidas de seguridad comerciales y sanitarias. También vamos a estar hablando de medidas sanitarias en los próximos minutos que eventualmente podrían conllevar a la reapertura acordada de los pasos fronterizos entre ambos países. Añadió, los únicos que están ganando con esto son los trocheros.
Después de 14 meses de cierre por la pandemia de COVID-19, Colombia anunció la reapertura de la frontera con Venezuela. Las autoridades migratorias subrayaron que el proceso se hará de forma gradual, mientras que la Guardia Nacional Bolivariana no autorizó el ingreso al país. Para Maduro, esta decisión se trata de una treta política del gobierno de Iván Duque para distraer a la comunidad internacional ante las protestas que se viven en ese país. Esta suerte de emboscada fronteriza deja en evidencia que el gobierno colombiano sigue haciendo usos de tretas políticas con el fin de distraer la atención de la opinión pública, acotó. Bueno, negar paso entre Venezuela y Colombia es una acción criminal, advierte Javier Tarazona de Fundaredes. El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, rechazó que las autoridades venezolanas nieguen el paso peatonal humanitario de los ciudadanos desde el estado Táchira en Venezuela hacia Colombia. En su cuenta de Twitter, @Javier Tarazona, el defensor de derechos humanos criticó que efectivos de la Guardia Nacional se desplegaran en los pasos peatonales con tanquetas, evitando el paso de los ciudadanos. Es una acción criminal. Miles de personas necesitan comprar medicamentos, alimentos e insumos básicos que no se consiguen en el país, comentó Tarazona. Asimismo, señaló que esta situación obliga a los venezolanos a tener que exponer su vida en pasos ilegales como las trochas, financiando así a grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las autoridades venezolanas ordenaron el bloqueo de los pasos fronterizos con Colombia luego de que el vecino país decidiera abrirlas para facilitar el paso de los ciudadanos entre ambos países. Y 40 organizaciones piden a Bachelet que intervenga en el país ante discriminación en el proceso de vacunación. Este es el próximo tema que vamos a tocar. 40 organizaciones venezolanas pidieron este miércoles a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intervenga en Venezuela ante las violaciones de derechos humanos registradas en medio de la COVID-19 por las que denuncian discriminación. Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran asociaciones de médicos, profesores y odontólogos, solicitaron a Bachelet su indispensable intervención y buenos oficios para que realice propuestas concretas e inmediatas ante la administración de Nicolás Maduro, al que acusan de cometer actos discriminatorios. A través de una carta fechada el 29 de mayo, las organizaciones plantearon a Bachelet actos de discriminación a los que han sido expuestos algunos trabajadores de la salud, como ocurrió el pasado 12 de mayo en el hospital de Enrique Tejera del estado de Carabobo. En una jornada para la vacunación contra el COVID-19 a realizarse en el puesto de vacunación ubicado en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el sistema Patria, señalaron. El esquema Patria, bueno, es un censo paralelo, esto es algo que dice la agencia que hace la nota. Además, tanto la oposición como el gremio de la salud considera que este sistema está siendo usado a conveniencia del chavismo, a la nota es de F, para inmunizar primero a sus afines y por ello denuncian que la vacunación está siendo politizada y partidista. Las organizaciones además denunciaron la falta de un plan oficial de vacunación, por lo que también le solicitaron remediar al Estado ante el Estado para que el mismo sea divulgado con carácter de urgencia. Los comentarios de estas 40 ONG coinciden con lo que dice Uníades Urbina, secretario general de la Academia Nacional de Medicina, quien apuntó: tú no puedes manejar la salud de un país como una bodega. La vacunación es un show. Solo hay vacunas para el 5% de la población. Perdonen ustedes. La vacunación es show porque no hay vacunas suficientes. Con las vacunas que hay solo se inmunizaría al 5% de la población y se debería inmunizar al menos a 150.000 personas diarias, afirmó el secretario general de la Academia Nacional de Medicina, Uníades Urbina. En entrevista con BPI TV, argumentó que se debe reconstruir el Ministerio de la Salud. Tú no puedes manejar la salud de un país como una bodega. Es terrible lo que está pasando con el mercado negro de vacunas, agregó. El pasado 30 de mayo, Nicolás Maduro indicó que el sistema COVAX prometió a su administración más de 5 millones de vacunas para el mes de julio y señaló que serían incorporadas en la segunda fase donde plantean inmunizar al 70% de la población, pero la OPS dice que no ha recibido confirmación del pago total realizado por Venezuela para vacunas del COVAX. No le ha caído el mensaje de texto.
Estoy ironizando con algo que no debería ironizar, pero que lamentablemente no queda más remedio que reírse para no llorar. Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, informó este miércoles que aún no ha recibido la confirmación de que Venezuela haya pagado el monto total requerido para acceder a las vacunas del mecanismo COVAX. De acuerdo a la última actualización, hasta finales de la semana pasada estaban pendientes de pago $10 millones al mecanismo COVAX, indicó. El pasado domingo, Nicolás Maduro aseguró que el pago para acceder a las 5 millones de vacunas a través del COVAX ya había sido completado. Nos habían dicho mayo, nos habían dicho junio y el dinero ya está depositado. Ahí está el dinero para que se cobren las vacunas, dijo. Ciro Ugarte instó a la administración de Nicolás Maduro a dar información oportuna y de manera detallada sobre el proceso de vacunación en Venezuela, ya que según los últimos datos obtenidos a fines del cierre de abril, se habían inmunizado a 370.000 venezolanos. La OPS renueva el compromiso de trabajar por la salud y el bienestar de la población venezolana dentro y fuera de sus fronteras, y en la medida que recibamos información oportuna, completa y detallada, podremos hacer mejor nuestro trabajo, acotó. Nicolás Maduro señaló este domingo que espera recibir en junio más de 5 millones de dosis de vacunas en medio de una virulenta segunda ola de la pandemia. El sistema COVAX nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacunas para el mes de junio. Estamos a la espera de que se cumpla el cronograma que se ha hablado con el sistema COVAX, dijo en una locución transmitida por BTV. En la medida en que recibamos información oportuna, completa y detallada, podremos hacer mejor nuestro trabajo, dice la OPS. Desinformación y caos en Aragua durante la jornada de vacunación contra el COVID-19. Esto fue noticia sin duda alguna. Esto, más que un operativo de vacunación, era un covidómetro, un covidódromo. Gente ahí amuñuñada, sin ningún distanciamiento. La nota de Gregoria Díaz en Crónica 1 lo explica muy bien. Sin guardar la distancia ni evitar las aglomeraciones y con las medidas de bioseguridad ausentes, cientos de maracayeros se volcaron durante la madrugada de este miércoles hasta el frente y alrededores de Corposalud Aragua, en Maracay, con la finalidad de recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, pese a que el llamado inicial fue para las personas mayores de 59 años que habían recibido mensajes de texto mediante el sistema Patria. Un panorama similar se presentó en el Parque Las Ballenas y en las afueras del Instituto Regional del Deporte, dos de los lugares que fueron mencionados como supuestos centros de vacunación en unos mensajes que circularon por WhatsApp la tarde y noche del martes y que no estaban atribuidos a ninguna autoridad sanitaria del Estado y que tampoco ninguna autoridad sanitaria del Estado se encargó de desmentir. Hay que decirlo todo. El mensaje en redes sociales se hizo viral y cientos de personas de distintas edades hicieron filas interminables que además generaron caos vehicular en la zona norte de Maracay, donde está ubicada la sede de Corposalud Aragua, mientras que otras colas realizadas en Las Ballenas y el IRDA elaboraban listas improvisadas y reclamaban las vacunas. Algunos de los asistentes a la jornada calificaron la situación como un abuso y una burla en contra de las personas de la tercera edad, tal como lo señaló Omar Molina, exdecano del UPEL El Mácaro, de 73 años de edad. El problema, se le escucha decir en un video a uno de los tantos ciudadanos que acudieron desde la madrugada al Parque Las Ballenas, es que aquí hay al menos 800 maracayeros que hemos caído en el error de Corposalud y Aragua, en Corposalud Aragua. En tanto, en Táchira denuncian venta ilegal de vacunas contra el COVID-19. La irregularidad con las inyecciones se estaba dando en un centro de salud de Táriba, municipio Cárdenas, según la gobernadora Lady Gómez. Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira, denunció el martes 1 de junio una posible venta ilegal en divisas de vacunas contra el COVID-19 en la entidad. En rueda de prensa reseñada por la prensa de Táchira, Gómez explicó que esta irregularidad se estaba dando en un centro de salud de Táriba, municipio Cárdenas, el cual no depende de la gobernación. La Corporación de Salud del Estado Táchira no tiene manejo sobre las vacunas. Criticó que se use el carnet de la patria para distribuir las vacunas entre los venezolanos. Lo único que se requiere es ser venezolano y portar la cédula de identidad. Afirmó que hasta los momentos no han llegado vacunas contra el COVID-19 para el pueblo tachirense. Destacó que más de 3.000 funcionarios de salud de la gobernación aún no han podido vacunarse. Para cerrar este bloque, 3 informaciones. Adultos mayores en Guárico exigieron ser vacunados contra el COVID-19.
las personas estaban haciendo fila para recibir la dosis desde las 4 m y cuando comenzó la jornada les dijeron que solo aquellos registrados en la plataforma Patria podían inmunizarse. En el medio, en Radio Fe y Alegría, se especificó que este grupo los anotaron previamente en unas listas que se elaboraron en las comunidades donde viven. En la localidad se hizo popular la jornada de inmunización, donde les aseguraron que para recibir la vacuna solo necesitaban su cédula de identidad. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas se originó el descontrol. Los encargados del proceso dijeron que solamente iban a vacunar a quienes hubiesen recibido el mensaje de la plataforma Patria. Por medio de ese sistema ya tenían registradas a más de 600 personas. Para cerrar, como les digo, 2 informaciones ahora. Los oficios contemplados en el formulario del Registro Nacional de Vacunación. Esto es una locura. El régimen de Nicolás Maduro dio inicio el pasado fin de semana a la segunda fase de vacunación en Venezuela, según el ministro chavista Carlos Alvarado. Bueno, pero esto no es el punto. El punto es que algunas de las ocupaciones son aceitero de barcos, acidificador de pozos de petróleo, acomodador de cines, acomodador de carros, acompañante de club nocturno, acompañantes personales y asimilados, acondicionador de tabaco, buzo industrial, buzos no clasificados bajo otros epígrafes, caballista de circo. Caballista de circo es un oficio para la administración de Maduro. Abridor de capó y capillo, le faltó estos oficios de ahorita, pulidor de faro, hacedor de colas de gasolina, limpiador de ceniceros de moto, acarreadores de agua y recolectores de leña. Estos somos todos los venezolanos. Hay más de 8.656 oficios en el menú del sistema para inscribirse a la vacunación. La mayoría de ellos pues muestran el pobre país que somos hoy. Para cerrar este bloque, como ya les digo, Venezuela registró 1.100 gracias en Venezuela, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llegue a ustedes como cortesía publicitaria de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y vamos justamente con la publicidad. Tecnieléctrico le ofrece a usted el mejor servicio de reparación de equipos de refrigeración comercial, neveras, aire acondicionado, decodificadores, microondas y televisores, además de todo lo que necesite reparación. Usted póngalo en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa certificada y los repuestos para, como siempre digo, no tenga que usted andar siempre sabaneándolos por ahí. Llámenos al 042-806-2591. Síganos en Instagram como Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. También hablarles de tecnohospitalaria.com, que pone a su disposición el concentrador de oxígeno marca Dinarex, diseñado y ensamblado en los Estados Unidos de América, que ofrece concentración de hasta 93% de oxígeno con cantidades de 5 litros por minuto. Esto es una gran diferencia con la mayoría de los concentradores de oxígeno que usted ve por allí. También tenemos el servicio de desinfección contra COVID-19 para empresas, viviendas y vehículos con equipos adecuados y productos químicos inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia, además con efecto residual. Protege a tu familia y empleados del coronavirus. Síguenos en Instagram como @Tecnohospitalaria o llámanos 0212-919-9549, porque en Tecnohospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Quiero hablarles ahora de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque saben ustedes que la candidata opositora, Cristina Chamorro, ha sido detenida por el régimen de Daniel Ortega. Guaidó dice que regímenes totalitarios quedan en evidencia tras el arresto de opositora en Nicaragua. Juan Guaidó, designado presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas, se pronunció sobre el arresto domiciliario de la precandidata presidencial de Nicaragua, la opositora Cristiana Chamorro. Dice
Guaidó en su Twitter que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, persigue a los opositores de ese país señalados por ataques a la democracia y libertad de expresión. Por lo tanto, aseguró que los nicaragüenses se mantienen movilizados, pero exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas al respecto. La impunidad con la que actúan los regímenes totalitarios los fomenta. Hoy Cristiana Chamorro en Nicaragua, precandidata presidencial, es perseguida por Ortega, como pasa en Cuba, Bielorrusia o Venezuela. Los nicaragüenses seguirán unidos y movilizados, pero el mundo debe actuar, señala el líder opositor, el dirigente opositor Juan Guaidó. Mientras tanto, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dice que ya va, porque esto lo carga CNN, que Nicaragua no está actuando para unas elecciones libres y justas. En entrevistas desde Costa Rica para Directo USA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que nosotros hemos estado muy consternados por los pasos que ha tomado Nicaragua hacia atrás, no hacia adelante, por unas elecciones libres y justas. Blinken aseguró que los acontecimientos ocurridos contra miembros de la oposición en las últimas 24 horas preocupan a Estados Unidos y a toda la región, y pide que Nicaragua garantice unas elecciones transparentes. El otro amigo de Nicolás Maduro, Alexander Lukashenko, restringe a sus ciudadanos la salida de Bielorrusia. El régimen de Bielorrusia restringió las posibilidades para salir del país por vía terrestre a sus ciudadanos, permitiéndolo solamente a los poseedores de un permiso de residencia permanente en un estado extranjero, medida denunciada por la oposición como una violación flagrante de la ley. Esta nueva arremetida se produce en medio de la creciente presión de Estados Unidos y la comunidad internacional tras el desvío del avión comercial hacia Minsk. En un mensaje publicado en la red Telegram, el Servicio de Guardia de Fronteras bielorruso indicó que recientemente ha recibido muchas solicitudes para salir de Bielorrusia, apoyándose de un permiso de residencia en el exterior. Mientras tanto, sigue la información, solamente los ciudadanos en posesión de un documento que confirme su residencia permanente en un estado extranjero tienen derecho a salir del país. Continúa el texto afirmando que un permiso de residencia temporal no se considera una razón para viajar al exterior. Ahí tienen ustedes cómo está funcionando el club de los autoritarismos, y ese club de los autoritarismos que tiene un líder muy claro en China. Yo lo decía en estos días en el programa, que ese club de los autoritarismos está listo para desafiar la narrativa de la superioridad moral de la democracia. A partir de ahora se va a empezar a fomentar un discurso que diga que la democracia no es moralmente superior a las dictaduras, que las dictaduras son moralmente superiores. Y eso nos pone en una encrucijada muy peligrosa. Fue la encrucijada que tuvo el mundo, por ejemplo, en la década de los 30 del siglo pasado, cuando los regímenes autoritarios como el de Hitler, como el fascismo italiano, como el fascismo japonés, decían que la democracia no servía, que lo que servían eran los regímenes de mano dura. Eso desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora China lanza una nueva ofensiva para crear una imagen acorde a su estatus contra Estados Unidos y sus aliados, dice La Patilla. Contrarrestar las críticas y ganar la guerra de narrativas contra Estados Unidos y sus aliados es la última consigna del presidente chino Xi Jinping, que esta semana pidió esfuerzos a nivel interno para que Pekín mejore su capacidad de influencia y proyecte una voz acorde a su fuerza y estatus global. Es indispensable desarrollar una voz en el discurso internacional que coincida con la fortaleza nacional y el estatus global de China, dijo Xi este jueves en una sesión del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de China, del que el secretario general informó anoche la agencia oficial Xinhua. Xi señaló que el país asiático debe construir un relato propio y usar nuevos conceptos y expresiones para contar mejor las historias sobre China y la fuerza espiritual de las mismas, detrás de las mismas. Hay que ayudar a las audiencias extranjeras a comprender que el PCCH no persigue otra cosa que el bienestar del pueblo chino. Es decir, van a decirle al mundo: nuestro sistema es mejor que el sistema democrático. Por lo tanto, China no necesita una democracia y el mundo no necesita una democracia. Para cerrar, dos informaciones. Aldo Giordano rechaza con descoración que le iba a entregar Maduro. La diplomacia es servir a la paz.
Bien por Aldo Giordano, el nuncio apostólico Aldo Giordano, acudió a un acto organizado por Nicolás Maduro después de que se confirmara su partida de Venezuela. Durante ese evento, el monseñor, en nombre del Papa Francisco, rechazó una condecoración que le iba a entregar Maduro, alegando que solo busca servir a la paz. El portal de noticias Monitoreamos reseñó las declaraciones de Giordano, quien acudió al acto realizado en el Palacio de Miraflores. El religioso, que se mantuvo como nuncio en Venezuela durante 7 años, aseguró que solo buscó servir a la paz, a la reconciliación y al diálogo en medio de la crisis social y política. Yo he pedido en nombre del Papa renunciar a esta condecoración porque el Papa Francisco nos dice que venimos a servir, no a buscar algo de honor. Bueno, por lo menos, bien. Y para cerrar, Bonnie Cepeda admite que recibió $60,000 para cantarle cumpleaños a Maduro en 2020. Durante una entrevista con un presentador dominicano, el merenguero aclaró que él solo cumple con su trabajo de artista, por lo que acude a donde se le contrate. También agregó que el próximo 21 de julio volverá al país, contratado por un integrante de un sector de la oposición para la celebración de una boda. El merenguero dominicano Bonnie Cepeda admitió que durante una entrevista con el locutor y presentador conocido como Alofoque, que recibió $60,000 por cantarle cumpleaños a Nicolás Maduro en 2020, en medio de una crisis humanitaria, política y económica que vive Venezuela, dice el Pitazo. ¿Cuánto le pagó Maduro usted?, preguntó el también dominicano, lo que el cantante respondió $60,000. Por su parte, el presentador de Alofoque Radio Show se encargó de hacerle saber que a su juicio no existe justificación para que haya aceptado la oferta a la reunión del gobernante oficialista. No valía la pena. Yo le doy esos $60,000 si usted no vuelve nunca más a Venezuela. Está sufriendo mucha gente. Si esa gente sufre, ese tipo no puede tener ninguna celebración. Su legado musical, el respeto que tiene, no se puede echar a la basura para cantarle a ese asesino, le comentó Santiago Matías. Esto dice la nota del Pitazo. Lo cierto que Bonnie Cepeda, y con esto cierro el programa, se ha encargado de hacerle saber al mundo el mejor argumento en favor de las sanciones. En un país en el que un jubilado gana $2 mensuales, que el mandatario se dé el gusto, si esto es verdad, lo que dice Bonnie Cepeda, de pagar $60,000 para que le canten un cumpleaños en televisión, bueno, es un argumento en favor de las sanciones. Habla de la falta de transparencia, habla de la opacidad, habla de la discrecionalidad con la que se manejan los fondos públicos en Venezuela. La indiferencia, la indiferencia, no indiferencia en el sentido de que no haya que sean indiferentes, sino la falta, digamos, de cómo esta gente asume la diferencia entre lo que es dinero privado y lo que es dinero público. Para ellos todo es dinero privado, todo es dinero de ellos y lo usan a su leal saber y entender. Y bueno, eso, un argumento en favor de, digamos, las sanciones. Un argumento en favor de que además, luego de haberlo visto ayer en el cierre de las fronteras, luego de haberlo visto, lo que he visto ayer en el tema de la vacunación en todo el país, esta gente no debe seguir gobernando a Venezuela. Han hecho demasiado daño, de verdad, y todo lo manejan de una manera absolutamente balurda y falta de cualquier sentido, ya no de organización, sino hasta de humanidad. 6:59, que este 3 de junio sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecno Hospitalaria.